tal, amigos de Modo Vida? Mi nombre es Gabriela y hoy estoy con ustedes para compartir un capítulo del libro El conflicto de los siglos. El capítulo que nos toca hoy analizar y comentar es el capítulo 20, que se titula Luz a través de las tinieblas. ¿Puede haber luz a través de las tinieblas? El capítulo comienza introduciéndonos a una situación que fue pasando a través de los siglos y a través de los acontecimientos de la historia. Aún la obra de Dios ha pasado por momentos de tinieblas y de luz. Los cristianos, aún estando aferrados a Dios, haciendo su voluntad o investigando en su palabra, han transitado por periodos de oscuridad, pero han encontrado luz. Si nos remontamos a la época de los profetas, la época del profeta Isaías, la época del profeta Daniel, vemos que ellos habían estado profetizando en qué tiempo, en qué circunstancias se iba a dar la primera venida de Cristo. Vemos que Daniel 9, en esa profecía, estaba específicamente la época en que vendría Jesús. El profeta menciona que pasarían 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Por otro lado, Isaías también había profetizado la misión específica de Jesús y los acontecimientos de su muerte y su resurrección. No obstante, los discípulos de Jesús, que fueron los protagonistas principales del cumplimiento de esta profecía, en el momento que tuvieron que enfrentar la muerte de Jesús, se encontraron en un momento de densa oscuridad. No podían comprender, no podían entender cómo era que el reino de Dios estaba aquí en la tierra y cómo no podía suplir las expectativas que ellos tenían. Un reino que podría liberarlos de la opresión romana, un reino que podría establecerse con todos los requerimientos del reino de Dios, pero en esta tierra. En ese momento es que ellos se sintieron muy decepcionados, muy chasqueados. Y acá aparece un término que se va a usar en otros momentos de la historia. Este fue un gran chasco para los discípulos de Jesús. Podemos ver en algunas historias, como la historia de dos discípulos que iban de camino a una ciudad llamada Emaús, cómo ellos iban charlando tan decepcionados sobre la muerte de Jesús. No obstante, se les acercó un forastero que empezó a conversar con ellos. En medio de sus mentes cegadas y de esta oscuridad que estaban viviendo, empezó a guiar el curso de la conversación hacia un lugar de luz. ¿Cuál era ese lugar de luz? Eran las Escrituras. Dice que este forastero, que nosotros sabemos que era el mismo Jesús, empezó a recordarles todas las profecías desde Moisés hasta el momento en que estaban viviendo acerca de la venida de Cristo. Y el texto nos dice que en su corazón empezó a arder una chispa de luz, que su fe revivió. ¿Qué podían hacer estos nuevos discípulos para no sentirse tan chasqueados y decepcionados? Bueno, lo mismo que habían hecho anteriormente los discípulos del primer siglo, estar aferrados a su maestro, aferrados a su palabra y también aferrados a ciertas promesas. Hay una promesa en un salmo que dice: una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Otra promesa en Mateo 28 dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y en Isaías también se nos promete que aquel que es poderoso para hacer las cosas infinitamente más de todo cuanto podemos pedir o pensar. Estas promesas seguramente los iban a ayudar a mantenerse con luz en medio de la oscuridad. Hay un texto muy interesante en nuestro capítulo que está basado en el libro de Miqueas y dice: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Él me sacará a luz. Veré su justicia. Y esto fue exactamente lo que les pasó a los discípulos cuando se cumplió esa gran profecía de las 70 semanas.
Más adelante en la historia ocurre un nuevo chasco, también en torno al cumplimiento de una profecía, pero en este caso una profecía más amplia, una profecía que abarcaba esas 70 semanas, pero que se extendía a lo largo de la historia, abarcando varios acontecimientos y llegando hasta otra fecha. Esta era la profecía de los 2300 días. En esta época tenemos como protagonista a los milleritas. Al mando de su líder, Guillermo Miller, ellos habían estudiado nuevamente la Biblia y habían despertado en su corazón una esperanza del cumplimiento de una nueva profecía. En este caso, el texto clave era Daniel 8:14, el texto que decía: el santuario será purificado. Según los cálculos, esta fecha se situaba en el otoño de 1844. Y según este texto que decía el santuario será purificado, la interpretación que daba como que la tierra, representando el santuario, iba a ser purificado. Entonces, en la mentalidad de estas personas de esta época, ellos hicieron la relación que probablemente la venida de Cristo sería el evento que purificaría la tierra. Este descubrimiento fue maravilloso, a tal punto que ellos dejaron de tener expectativas terrenales. Incluso muchos de ellos vendieron sus pertenencias, todos esperando el cumplimiento de esta nueva profecía, el regreso de Cristo que traería como consecuencia la purificación a esta tierra. Pero les llegó un chasco, parecido a los de los discípulos de antaño. Parecido porque llegó la fecha y Jesús no regresó. Parecido porque se sintieron tan apesadumbrados, se sintieron envueltos en tanta oscuridad, decepción y desorientación. ¿Cómo iban a seguir sus vidas? Ante esta situación, ¿cómo iban a reaccionar estos nuevos discípulos de Jesús? Al igual que los discípulos en antaño, ellos siguieron aferrados a su maestro y aferrados a su palabra, escudriñando y descubriendo nuevas verdades que iban a arrojar rayos de luz en medio de esta oscuridad. Así fue como siguieron escudriñando y encontrando que el santuario celestial en realidad era el modelo que Dios había presentado hace mucho tiempo atrás a Moisés, cuando le pidió que construyera un modelo terrenal. El libro de Hebreos les esparció suficiente luz para ver que el santuario al cual se refería la profecía era el santuario celestial y que Jesús ahora, con el rol de sumo sacerdote, estaba actuando allí. En ese momento, los mileristas empezaron a tomar fuerza en la nueva luz que habían encontrado. Y eso les permitió seguir adelante, seguir creyendo y aún con una fe reforzada en la palabra de Dios. Como individuos, como cristianos, nos toca vivir algunos chascos en nuestra vida. Algunos chascos tienen que ver con cosas espirituales, porque aún como seres humanos tenemos nuestras esperanzas muy aferradas a la tierra, a lo terrenal. Y muchas veces sentimos que Dios no nos está respondiendo de acuerdo a nuestras expectativas o que las cosas se dan de una manera que no las esperábamos. No obstante, tenemos que recordar que a lo largo de la historia y siendo protagonistas del cumplimiento de las profecías, aún tuvieron que pasar momentos de oscuridad, momentos de chasco. ¿Cuánto más a nosotros nos puede pasar en otros momentos de nuestra vida? Pero al igual que estas personas, nosotros podemos seguir aferrados a Dios, aferrados a su palabra, perseverando, escudriñando, clamando al Señor que nos pueda iluminar la mente, que nos pueda dar un conocimiento más amplio y más profundo de su voluntad. Espero de todo corazón
que podamos poner en práctica en nuestra vida este capítulo, este comentario, estas palabras que nos pueden ayudar a seguir adelante. Ojalá que podamos escudriñar la palabra de Dios y que podamos encontrar una pequeña luz en momentos de oscuridad en nuestra vida. Los animo a que puedan seguir estudiando los capítulos de este libro, que sin duda no son solo anécdotas e historias del pasado, sino también nos ayudan en nuestra vida práctica. Y que puedan suscribirse también a este canal.